En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja. Sigamos adelante. Bienvenidos a Hecho en Baja. Es el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa La García Guerrero. En esta ocasión me acompaña Mauricio Bustos. Bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal? Un gustazo de nuevo estar en esta mesa y platicar tan rico y sobre todo con un tema tan interesante que vamos a conversar el día de hoy. Gracias por la invitación. Jorge Vázquez. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto saludarte de nuevo, que estés acompañándonos. Gracias. Bueno, hoy tenemos un señor que sí sabe de educación, ¿no? O sea, sí, y por muchos años. Alfredo Posterguay Daugón, él es presidente de COPACE. Tenemos un tema que se llama Educación en Baja California 2022. Déjenme platicarles que cuando yo entré a Coparmex y oí hablar a Alfredo, no sabía ni de qué hablaba, del nivel que tenía en todo este conocimiento de la educación. Después ya le dio forma, hizo un grupo de empresarios y creo que ha avanzado. Tenemos problemas por ahí, ya lo platicaremos con él, con esto de la pandemia, esto de los cambios de gobierno, esto de varias cositas que están en la mesa. Bueno, bienvenido, Alfredo, un gusto que nos acompañes. El gusto es el mío y los saludo con mucho cariño y respeto, man. A todo dar. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Voy a empezar yo el programa, siempre lo empiezo como anda el COVID, ¿no? Entonces el COVID, estamos en naranja, Baja California, todo el norte del país prácticamente es naranja. No nos ponen en rojo porque pues obviamente la cuestión laboral se pone muy difícil por la economía en México. Yo estaba leyendo, estamos cerca de 21,000 contagios diarios en el país y tenemos más o menos 100 fallecidos diarios. O sea, esas es como siempre los digo, no hay números exactos porque cada compañía, cada universidad en Estados Unidos también sacan sus números y más o menos eso es lo que andamos, ¿no? Lo que sí es que tenemos muchos contagios como nunca. Los hospitales han tenido que reforzar sus puntos de entrada y salida. Es decir, grave porque hay mucho contagio y el problema aquí es que la mayoría de la gente es leve.
pero el que se enferma muy grave. Entonces, y normalmente son los no vacunados, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dicen la gente de la ciencia. Hay pocos entubados, hay diferentes síntomas, no es el mismo síntoma en cada una de las variantes, porque es la misma cepa, toda la cepa es el COVID, pero son las diferentes variantes. Esperan nuevas variantes todavía. Ayer, o en estos días, lo dijo el presidente de la Organización Mundial de la Salud. También hay diferentes post-COVID, es decir, cada uno de los COVID tiene un post-COVID que hay que echarle un ojo, porque hay gente que se queda en que ya salió porque ya tuvo el COVID, pero el post-COVID se los lleva o los mete en problemas muy serios. Bueno, tenemos la curva, lo más difícil, enero y febrero. Alfredo, ¿nos pega esto? ¿Nos pega el COVID? ¿Nos pega esto en la educación? ¿Cómo lo sientes? Definitivamente el impacto que ha tenido en nuestros niños y jóvenes, sobre todo en su educación primaria, secundaria y media superior, fue bastante fuerte. Definitivamente antes, pre-pandemia, pues traíamos ya un déficit, un rezago escolar en el nivel de aprendizaje, en los rendimientos, y con la pandemia pues vino a darnos un golpe muy fuerte a toda la sociedad. Hay un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad que fue reportado en octubre del año pasado, sin tomar en cuenta todavía esta cuarta o quinta ola, ya perdí la cuenta, sí, del COVID, que perdimos 2 años de escolaridad. Así es. Si México tenía una escolaridad promedio de 9.6 años, Baja California tenía 10.4, pues quítale 2 años. Uh-huh. Pero más que el nivel de aprendizaje que sí nos preocupa definitivamente, y más al rato les voy a platicar cuáles son las rutas de solución o propuestas que hemos puesto a consideración del nuevo gobierno, encabezada por Marina del Pilar Ávila. El impacto socioemocional de nuestros niños y jóvenes. No tenemos una evaluación diagnóstica de cómo están regresando estos niños cuando vayan a regresar, porque sí tenemos algunas ideas en el sector particular, pero están regresando niños con mucho estrés, con muchas preocupaciones, temor, hasta de tristeza, porque a lo mejor les tocó perder un familiar. Entonces tenemos que arreglar eso primero antes del nivel de aprendizaje, porque afecta precisamente su nivel con su estado socioemocional, ¿no? Así es. Entonces, sí nos impactó bastante fuerte, Enrique. Fíjate que aquí, bueno, yo voy a hacer 2 comentarios antes de que entren mis compañeros, pero pues sí, en los 20 países más desarrollados que se encuentra México, pues somos el último lugar en la OCDE, en educación, en América Latina. Nada más Venezuela está abajo de nosotros, todos los demás seguimos nosotros, somos el penúltimo lugar en educación. Lo que es realmente una tristeza, porque pues tenemos grandes universidades, tenemos grandes escuelas, y dices tú, pues ¿por qué estamos en estos lugares, no? ¿Y por qué Baja California? Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de esto, nos decías, es que matemáticas y la lectura no podemos con ella, ¿no? Y sobre todo en el tema secundaria, que era lo más, en ese tiempo era lo más difícil. Ahora, el COVID, ¿cómo nos pegó? El COVID nos pegó en la educación porque supuestamente lo virtual, el muchacho tiene más tiempo dedicado, le dejan mucha tarea, pero resulta que el problema de estudio también se va a un problema económico, pues porque pues un papá que tiene un hijo pues necesita una computadora, un teléfono, un tablet, necesitará de alguna manera algo de la manera de tener internet también. Pero pues ya un papá con 2, 3, 4 hijos, pues el problema de tener estos 4 instrumentos
se vuelve más complejo, el problema económico le empieza a pegar a la familia, entonces empiezan bueno, ¿quién va a estudiar y quién no? ¿Quién tiene posibilidades de usar las computadoras o quién tiene la posibilidad de usar el internet? Bueno, entonces todo un tema, ¿no? Todo un tema esto del COVID en la educación. Yo te dijera, pues aquí va a salir esto, lo vas a platicar, pero pues vamos a entrar ahorita a Mauricio para ver qué nos comenta y qué nos dice sobre todo lo que estamos platicando. Híjole, pues a todo lo que acabas de describir, todavía agregar todo el tema de la transformación estructural, o sea, no solamente de coyuntura por el COVID, sino los grandes adelantos de la tecnología, la manera en que nuestros hijos, nuestros nietos están enfrentando un mundo distinto que el que enfrentaron nuestros abuelos. O sea, entonces no podemos tener la misma educación o cómo tener la misma receta para un contexto totalmente diferente, ¿no? A veces yo les digo, bueno, pues es que si antes era la Tierra y había oxígeno y la ley de la gravedad, ahora estamos en Júpiter, ya hay diferentes, la atmósfera es distinta, entonces no podemos operar bajo probablemente los mismos parámetros, ¿no? Entonces mi conversación y la verdad muy, muy contento de poder personalmente preguntarle a Alfredo, que ha sido experto y que es experto en este tema, pues también de esta parte coyuntural que tú decías, pero también de esta parte de estructura que va cambiando y que vemos a una velocidad súper lentísima la adaptación de México. Ya lo dijiste ahorita, estamos en el lugar número 80 y tantos en nivel de en los reportes de competitividad en el factor de educación o en el tema de educación, de varios factores que se miden frente a otros países. Y termino con esto, probablemente la educación, ¿no? Para no quitar otros temas, pero probablemente la educación es el factor de competitividad más importante de una sociedad. Es el más importante. Estoy pensando en este indicador que tenía el foro, que se presentó hace como unos 3-4 años en el foro mundial, en donde hablaban de un país donde hay tecnología, donde hay mucha tecnología, donde la productividad que hay es el valor, la riqueza que se genera en un día. En otro país se requieren 1 año y medio de una persona para poder generar ese nivel de riqueza. Y tiene que ver con la educación, con la tecnología, con la innovación, con todos estos factores alrededor. Y mi preocupación es que vamos como si fuéramos una tortuga. O sea, ni siquiera, es más, yo digo, y lo digo con respeto, a veces ni siquiera es el gobierno, a veces ni siquiera la iniciativa privada sabemos de las grandes transformaciones que está habiendo en el mundo y que no estamos adecuando a la educación, que es el principal factor que podría ponernos al día para poder aprovechar y no ser presa de todas estas transformaciones. Entonces yo me iría mucho por ahí en esta conversación con Alfredo. Alfredo. Sí, definitivamente, Mauricio. Andrés Oppenheimer lo ha puntualizado muy bien, que es una economía en el conocimiento, no en la manufactura, en el conocimiento. Y hemos fallado en ese sentido. Y la pandemia vino a agravar ya un problema muy serio que teníamos en el país y en el Estado. Definitivamente, la tortuga no solo va muy lenta, está detenida para nuestro punto de vista, ¿no? Ahora bien, pues ya no hay que ver tanto el espejo retrovisor y sobre todo hay que aprender de los errores. Hay que aprender los errores para que realmente visualicemos, nos asomemos por la ventana de las oportunidades. Que Baja California tiene una gran oportunidad de dar un gran salto a la calidad de la educación. Y por eso tenemos un acercamiento hoy con el nuevo gobierno, liderado por la gobernadora y sobre todo con nuestro secretario de Educación, Gerardo Solís, de construir una sinergia proactiva entre las autoridades y la sociedad y organismos de la sociedad como COPACE, entre otras, pero no somos la única. De crear esta sinergia de una voluntad política, de una actitud gubernamental abierta al cambio y una participación más activa de nuestros agentes sociales. Si hacemos esta sinergia, entonces va a ser la base principal
para entonces entrarle a 4 pilares o a 4 principios que necesitamos para reformar nuestro sistema educativo estatal. Ya se lo planteamos, estamos estudiando, lo están estudiando ellos, replanteamos, porque este planteamiento se lo hicimos a la entrada desde la campaña del ingeniero Bonilla. Lamentablemente, pues la pandemia y la ineptitud pues, no nos ayudó y estamos estancados en ese sentido. Entonces, ahí están los planteamientos, están las líneas bien definidas para que esto genere un sistema educativo de excelencia que le llamamos. Pero tenemos que saber primero dónde estamos. ¿Dónde estamos en Baja California? Y le voy a dar un dato. 9 años de escolaridad entre primarias y secundarias. Cuando el muchacho, el joven, entra a media superior en Baja California, ya me estoy refiriendo nomás a Baja California, nuestra casa, donde están nuestros anhelos y nuestras ilusiones y el potencial que tenemos. De cada 10 que entran muchachos jóvenes de 15 años, 16 años a preparatoria, a su nivel de preparatoria, solo 2 egresan con el nivel para seguir estudiando. ¿Qué pasa con los otros 8? Esa es la gran pregunta. 4 la abandonan. Imagínate 30,000 o 35,000 jóvenes cada año abandonan su escuela en Baja California. Es una tragedia, porque ¿qué van a ofrecer estos muchachos en una competitividad global, local? Se truncaron sus vidas. Los otros 4 sí egresan, pero egresan muy mal preparados. Entonces los ves en el nivel superior que no tienen la preparación para seguir estudiando y también la abandonan. Entonces, tenemos que hacer un análisis, una pausa muy importante y crear esta sinergia, implementar estos 4 pilares para que generen los programas de educación. En eso estamos trabajando. Tenemos la gran oportunidad de abrir la puerta. Si queremos combatir la pobreza, las desigualdades, una mejor sociedad en conjunto, pues es a través de la educación, es la madre de todos los temas. Entonces, necesitamos que la sociedad participe, sea perseverante, paciente, porque esto no va a cambiarse de la noche a la mañana ni en un sexenio. Pero sí tenemos una meta muy clara a 10 años en Baja California. Lo que le llamamos el Acuerdo Social por la Educación 2030. Ya se les presentó, bien hecho, por expertos, por talento, mucho talento que tenemos en Baja California. Y sí podemos lograr transformar nuestro sistema educativo estatal de bajo rendimiento en el mejor del país para el 2030. Pero tenemos que construir esa sinergia. Sin esa sinergia no tenemos base para progresar y dar el gran salto a la calidad, ¿no? Muy bien. Jorge, pues Jorge tiene muchos años siendo maestro, ¿no? Entonces sí, vamos a aprovecharlo aquí de sus conocimientos dentro y fuera de las aulas, ahora virtual. ¿Qué nos platicarás de esto, Jorge? Sí, pues sí, creo que eso va a ser interesante escuchar los 4 principios que comenta ahorita Alfredo. Yo sí veo que desde el punto de vista, a mí me toca pues las clases a nivel profesional, ¿verdad? Y ves pues esa quizá carencia a la que se llega, que comenta ahorita, no quizá, pero esa carencia que se llega, comenta Alfredo, en donde pues hay mucha falta de cultura en lo general, de información en general, pero yo sí creo que la educación es el número 1, como lo dice, para resolver el esquema de mejorar el nivel de vida. O sea, creo que ese esquema, si lo quisiéramos concentrar, creo que la educación es la única que nos va a llevar a ese rumbo. Y sí, en gran parte, mi pregunta iría, o mi comentario iría hacia la forma tan tradicional que seguimos abordando la manera de educar. Yo creo que, como comentaba ahorita Mauricio, que pues la tecnología y esto y lo virtual que ha facilitado en cierta medida el poder tener acceso, en cierta medida con toda esta pandemia,
De todas maneras, creo que la manera en cómo se transmite es la equivocada en cierto punto, ¿no? O sea, creo que a lo mejor el contenido se ha podido mejorar y quizá actualizar algunas cosas, pero la manera en cómo transmitimos ese conocimiento creo que también es un gran problema, en el sentido de que hay muchos muy avanzados y hay unos muy rezagados desde el punto de vista de transmitir la educación, del concepto del modelo. Entonces, ese sería mi punto, ¿verdad? Creo que estamos muy atrasados también en la forma de transmitir el conocimiento desde el punto de vista de que el profesor, por ejemplo, sea el único que se encargue de pasar información y conocimiento y limites a la memoria o al macheteo, vamos a decirlo así, y no a la cuestión de andar investigando fuera y alimentarte de otra información que hay ahorita con el tema global, pues mucho acceso. Entonces yo sí pensaría que el modelo pues ya caducó, sin duda, y se me hace muy interesante que podamos arropar un modelo en el Estado, que creo que eso ayudaría, ¿no? Si no somos todo el país, pues con lo menos que en Baja California no sea, o sea el ejemplo para los demás de lo que se puede hacer bien. Yo me enfocaría en el tema, o mi cuestionamiento sería sobre el marco tradicional de la educación, ¿no? ¿Cómo trabajar ahí, Alfredo? Sí, adelante, Alfredo. Sí, definitivamente. Gracias, Jorge. Y tiene toda la razón. ¿Perdón? ¿Me escucha? Bueno. Sí, te escucho. Sí, tenemos un problema con internet de Alfredo. Sí, tenemos que partir de esquema. ¿Me escuchan, perdón? Sí, te escucho. Uh-huh. Ok. El esquema de trabajo de aquí en adelante, como lo referí, pues ya no ver tanto el espejo retrovisor, sino aprender de los errores y de las deficiencias que nos ha traído a estas circunstancias. Pero sí quiero darles la esperanza que si hacemos bien nuestro trabajo desde la participación social y el gobierno, con una actitud gubernamental más abierta al cambio y romper con ese status quo que mencionaron, ¿verdad? Y imponer hasta cierto punto que se lleve a cabo estos 4 principios, estos 4 pilares, que es, y los voy a mencionar, la participación social, la innovación, la transparencia y la alianza. Si esta sinergia puede en esa participación, y cada uno tiene un eje estratégico. Por ejemplo, en la participación, refundar y revitalizar nuestros consejos de participación social. Parece que sí tiene un problema ahí con el internet. Municipales que necesitamos tener. ¿Perdón? Sí. ¿Me escuchan? Es que ¿Me escuchan? a lo mejor tenemos algún problema de la transmisión contigo. No sé, podría ser algún de tu micrófono, alguna cosa que esté ahí. Disculpe el público, pero sí estamos como todo amateur, estamos aquí en esto. Pero adelante, Alfredo. ¿Le puede ayudar si apagamos las cámaras, Enrique? ¿Perdón? Si nosotros apagamos las cámaras, le puede ayudar. No creo. A ver. Ya vamos a mover lo que podemos mover ahorita. Adelante, Alfredo. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Sí. Platicaba sobre los 4 pilares o los 4 principios que tenemos que impulsar. La participación social con nuestros consejos estatal, municipal y escolares. Los espacios que nos brinda la ley y que hay que refundarlos y revitalizarlos. Está el otro pilar, el otro principio, que es la innovación. Tenemos que entrarle muy fuerte a la innovación a través de la tecnología educativa. Hoy la pandemia nos desnudó las deficiencias que tenemos en ese sentido, y ya tenemos un programa o un plan estratégico precisamente para darle toda una cobertura a todos los rincones del estado, y una plataforma que se llama Escuela Net,
es una plataforma suite donde vincula todas las plataformas que están desvinculadas en el área pedagógica, en la área de gestoría, en los procesos administrativos. Tendremos que trabajar por ahí. La transparencia de evaluación es muy importante, de constituir un órgano independiente, técnico, que nos brinde la información veraz y oportuna a los consejos, de que si vamos bien o vamos mal, o dónde hay que ajustar, porque lo que no se mide no avanza. Y necesitamos una evaluación de rigor técnico en las políticas públicas, en los programas, etcétera. Y por último, el cuarto pilar es la alianza. Tenemos que tener una visión de largo plazo en base a políticas públicas. Nosotros ya le presentamos al gobierno la alianza, el Acuerdo Social por la Educación, Agenda 2030. ¿Qué políticas tenemos que implementar que generen los programas educativos? Si en esos 4 pilares podemos hacer la cohesión entre sociedad y gobierno, entonces entra todo lo que es un proyecto y programas de calidad. La formación inicial y capacitación docente, la infraestructura escolar, que tenemos un gran desafío ahí, y lo menciono, que necesitamos 4.300 millones de pesos para la infraestructura escolar, el segundo idioma inglés, la formación en valores, las habilidades de comunicación, la cobertura universal digital, ya lo mencioné, la lectura y matemáticas, etcétera. Entonces, pero tenemos que hacer esta sinergia, no simulada, no porque tomarse la foto y nos olvidamos de ello. Tenemos que, así lo han hecho otros países del mundo, donde la sociedad, sobre todo el sector empresarial y el gobierno, se ponen de acuerdo en un plan de largo plazo y establecen metas y objetivos. Y eso es lo que le hemos presentado al nuevo gobierno del Estado. Bien, siguiendo este orden de ideas de la que es lo virtual, nosotros hemos en el programa, pues hemos tenido la oportunidad de platicar con gente de otros países, de otros estados, y de alguna manera, en ese orden de ideas yo te dijera, pues hay mucha educación a nivel global, porque ahora vemos los posgrados en casi todas las partes del mundo, los puedes tomar vía online, y no puede eso suceder a nivel básico, que nos podría sacar no nada más de la educación en México, sino que podríamos tener otro tipo de educación, Alfredo, utilizando lo virtual. ¿Cómo lo sientes? Sí, definitivamente lo virtual, la tecnología educativa está para quedarse y hay que abrazarla. Y hay que traer lo mejor que hay en el mundo a Baja California. Así es. Y eso es lo que estamos trayendo con la plataforma Escuela.net, ¿no? En un momento dado, porque es una plataforma integral en áreas pedagógicas, y lo que vaya saliendo del mundo lo vamos a poder vincular con esta plataforma, en el área de gestoría, en el área de procesos administrativos, que por cierto estamos en procesos muy arcaicos y costosos. El sistema en total le invertimos 27,000 millones de pesos cada año en Baja California, y el rendimiento es muy bajo. Entonces tenemos que hacer estos cambios estructurales, ¿no? Y abrir la puerta a la innovación, a la transparencia y a la participación. No hay otra receta que no han hecho otros países, que es esa sinergia en base a estos pilares, ¿no? Entonces sí es importante. Ahora, quiero aclarar una cosa. Jamás se va a sustituir un buen maestro presencial a una virtual, ¿no? Entonces, la combinación entre la tecnología educativa y la presencia de buenos maestros, pues las plataformas te pueden servir como una herramienta, pero tenemos que tener mejores maestros, que los tenemos en Baja California en gran medida. Tenemos buenos maestros, ¿no? Pero necesitamos trabajar con otro tanto para que estén de calidad, sean profesionales de la educación, ¿no?
¿Cómo les ha ido a los maestros y cómo les ha ido a las escuelas? Porque tú hablas de que sí es necesario volver a lo presencial, nosotros estamos de acuerdo, no es lo mismo el elemento humano que esté aportando y dándonos cuenta, como dicen los que saben de comunicación, de forma directa, visual con ellos y viendo sus reacciones y todo esto. Pero pues Alfredo, las escuelas están vandalizadas, no hay agua. Sí, de alguna manera, pues tendríamos que ver cómo están los baños, cómo están los escritorios, cómo están los pizarrones, cómo está toda la infraestructura, es decir, y todavía cómo van a ser las medidas con el COVID para que puedan los niños o los adolescentes en un momento dado estar en un aula, ¿no? O sea, creo que hay una distancia todavía en esto, ¿no? Una distancia muy grande. El regreso a las escuelas, pues el factor principal decisivo es la salud, definitivamente. No vamos a correr riesgos de contagiar a nuestros maestros, directivos y sobre todo nuestros niños y jóvenes. Una vez que podamos tener la certeza de que no se corra riesgos innecesarios en cuanto a la salud y en lugar de arreglar un problema se nos vaya a complicar, pues tenemos que primero superar ese puente, ¿no? Lo que es la salud. Hoy en día no podemos regresar a las clases, salvo que las escuelas como las particulares garanticen que todo el protocolo de minimizar los efectos del COVID. Tengo entendido que ahorita están en un esquema híbrida, las escuelas particulares, y la escuela pública pues no ha podido, pues la eficiencia de la escuela pública pues todavía deja mucho que desear, ¿no? Entonces sí hay que brincar lo de la salud y comenzar a hacer estos cambios que ya mencioné, ¿no? Muy bien. Mauricio. A mí me preocupa mucho el tema de la educación, algo que mencionaba Jorge hace un momento y tal vez la manera en que lo voy a repetir, pero tal vez con mis palabras. En el 2019 tuve la oportunidad de estar en el Foro Global de Singularity University en San Francisco. Es una convocatoria de los líderes que están trabajando en temas de tecnología, en temas de liderazgo, en temas empresariales, de solución de grandes retos en el mundo. Y me tocó tener tuve la oportunidad de estar platicando muy de cerca con una persona que es ampliamente reconocida en Silicon Valley por ser impulsora de la educación. Ella la tuvimos aquí en Mexicali dando unas conferencias también años atrás. Se llama Esther y su apellido es prácticamente impronunciable. No lo puedo pronunciar por cómo son las letras, pero Esther, ella le dicen la grandma de Silicon Valley. Y estuve platicando casi como 40 minutos con ella personalmente. Y ya había tenido la oportunidad de verla en Puerto Vallarta y aquí en Mexicali, que vino a dar una conferencia. Ella tiene un libro que se llama Moonshot Education. Y lo que habla ella, cuando veo ese tipo de pensamientos, luego volteo y vengo aquí a mi país, lamentablemente, veo el contraste. Y ahorita hablabas mucho, y lo presentó también Enrique, de cómo el tema digital, y a veces confundimos mucho el tema de la transformación digital con la tecnología. Lo confundimos, casi todos pensamos que cuando hablamos de tema digital se trata de tabletas y de Zoom. La gente no entiende y no entendemos en general que la transformación digital es como la revolución industrial. Pues hay un cambio de paradigma social, hay un cambio de paradigma en todos los sentidos. No se trata de utilizar la tecnología. Y me preocupa de manera enorme que lo estemos interpretando así los líderes de la educación. O sea, como si las tabletas nos vinieran a resolver el tema de modernizar la educación, ¿no? Es una pregunta, comentario. Platicando con Esther, me decía justo lo contrario. Lo que ellos están promoviendo en el tema de la transformación digital es la colaboración. ¿Cómo colaboras entre ellos? ¿Cómo en lugar de que el maestro te dé la información ya la googleas? Ahorita Jorge fue mi maestro hace muchos años, pero si Jorge me echa un rollo... No, ni tanto. Le creía el rollo de hace muchos años porque no había Google, ¿no? Pero ahorita estamos todos con el Google ahí escuchando las mentiras que nos dice el maestro y la googleamos y sabemos más que el maestro en términos de información.
Entonces no se trata de alguien que viene a darnos información, eso ya cambió. Se trata de cómo podemos aprender a investigar, a generar análisis, a colaborar de diferentes puntos de vista. Y lo que hace Esther en sus aulas es justo eso. Lo que hace es genera como una especie de lo que estamos haciendo ahora como periodistas de chavos, ¿no? En esta escuela, donde los pone a colaborar del tema que les gusten a ellos, deportes, ciencias, lo que sea que les gusten, pero los ponen a colaborar, a publicar, a vender publicidad, a hacer como una especie de portal y a colaborar y a aprender con manos a la obra. Y nada distante de las tablets y la tecnología. No digo que eso no esté mal, está perfecto las tablets y la tecnología, pero eso no es hacia donde se supone que nos mueve la transformación digital. Entonces, esto lo tomo de Esther y mi pregunta y mi comentario, pregunta para dialogar con Alfredo es me preocuparía que la modernización sean tabletas y Zoom. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Y hacia dónde nos estamos moviendo? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, que es más bien la formación de aprender para aprender que la memorización que hemos traído. Ahora, no quiero malinterpretar que tener una plataforma o tener computadoras, etcétera, sea la solución. Son herramientas que nos ayudan a ese sentido. Pero necesitamos esas herramientas precisamente para capacitar y a formar a nuestros docentes, porque tenemos que entrarle a esta sinergia por la innovación. Y la innovación y la tecnología pues prácticamente van de la mano. Entonces, sí, definitivamente los programas tenemos que mejorarlo. Tenemos mejores herramientas, pero no es de comprar equipo, realmente es de capacitación y de cobertura digital. Esas dos cosas, elementos principales, antes de andar pensando en comprar laptops o computadoras, sino realmente entrarle a esta sinergia por la innovación, ¿no? Pero sí tenemos que romper esos paradigmas y el principal es el que tenemos que tener una actitud distinta, nueva, de cómo enfrentar los grandes retos educativos que tenemos en Baja California. Ya no podemos pensar que vamos a tener mejores resultados aplicando el status quo o las mismas medidas que nos ha llevado al debacle que tenemos el día de hoy. Jorge. Sí, Jorge. Entrarle a esta sinergia con... Sí, yo creo que es un problema, pues obviamente muy complejo y yo lo vería también por los entornos, ¿no? Cuando hablamos de educación, pues generalizamos en cierta medida y creo que los problemas también se tienen que ir fraccionando en el sentido que los problemas de la educación del primer nivel o de la primaria, pues a lo mejor coinciden en cierta medida con los de la secundaria, pero para los de la prepa y a lo mejor de profesional, pues ya están en otro entorno. Entonces, independientemente de eso, creo que también sería interesante los escenarios de esos mismos 4 principios que ahorita mencionaste, ¿verdad? Cómo juegan el diferente rango en función de la etapa de la educación en la que te encuentras, ¿no? Porque sin duda va a ser más fácil, por decirlo así, innovar alguna tecnología de transmisión para la parte profesional que innovar un modelo de educación en donde es puro memorizar en lugar de ser crítico y de poder aprender y ampliar. O sea, como que es muy complejo el escenario y pues a lo mejor valdría la pena, como decimos, no nos podemos comer una barra de pan de un trancazo, pero si la fileteamos en gajos, pues nos podemos comer toda la barra de pan en un tiempo, ¿no? Entonces creo que aquí es como también trabajar o pensar en los escenarios por cada etapa de la educación, porque me queda claro, por ejemplo, cómo el mejor, bueno, alguna vez lo escuché por ahí, decía, el mejor profesor o el mejor maestro esa vez es el que sabe el carácter práctico del conocimiento teórico. Entonces, está bien interesante porque pues, lo veo muy, muy, muy bien
conjuntado en la parte profesional. Sin embargo, qué difícil es responder en ese mismo sentido en la parte de educación básica, ¿no? Entonces, ¿cómo ese maestro tiene, aparte del conocimiento académico, pues la posibilidad de tener la visión práctica de las cosas, que a veces nos quedamos en ese track de que el libro dice así y no me puedo mover cuando realmente ya el libro ya no existe, por así decirlo, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí. Y de los 4 principios no alcancé a escuchar o no me quedó muy claro, Alfredo, el de la lealtad, el cuarto que mencionabas, nada más porque no lo escuché bien. Es una alianza. Okay. Tiene que ser una alianza, un acuerdo social por la educación con una visión de largo plazo. Ya no podemos estar reinventando un proyecto educativo cada vez que cambia un secretario de educación, cada vez que cambia un gobernador. Este es un contexto en el sentido de qué políticas públicas debemos de implementar hoy, mañana y pasado que generen los diferentes programas educativos. Ahora, refiriendo a tu propuesta de que definitivamente la barra de pan la podemos rebanar en pedazos, ¿verdad? La táctica sería iniciar desde la preprimaria y primaria, enfocarnos en la primera etapa, porque una vez que podamos ir solucionando las diferentes factores que inciden en la calidad de la educación en todas las áreas, pero en preprimaria y primaria, inclusive hasta en las guarderías, que hemos hecho algunos estudios en ese sentido, de las 500 guarderías que tiene el Estado, convertirlas en centros educativos, no solo de cuidado, de alimentación, nos va a ayudar con el tiempo a mejorar la calidad de la educación en secundarias y en media superior, porque viene desde la raíz, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar muy fuerte con la formación inicial de nuestros maestros en las escuelas normales. ¿Dónde va la tecnología? ¿Dónde van los conocimientos? La capacitación docente es uno de los rubros que nos hemos olvidado hasta cierto punto. Tenemos que romper con esos programas, ser más exigentes, elevar la vara de la calidad para el ingreso y egreso de ser maestro. Por supuesto, programas de reconocimiento social a nuestros maestros. O sea, tenemos que buscar otras alternativas para romper con este paradigma que no nos ha llevado o ya está obsoleto para lo que requiere el mundo y nuestro país y nuestro estado, ¿no? Infraestructura escolar, todos esos son que tenemos que afrontarlos con diferentes métodos que hasta el día de hoy. Pero todo está en base, nuevamente, disculpen que lo insista tanto, necesitamos crear esa sinergia proactiva, inteligente, al cambio. No podemos quedarnos sentados pensando que se van a hacer los cambios por sí solos, ¿no? Tenemos que impulsarlos, sociedad y gobierno. Ahí, Alfredo, me voy a meter en esa sinergia que estás hablando. Esa sinergia que estás hablando, hay una parte fundamental que son los padres de familia. Entonces, ¿dónde quedan los padres de familia en esta pandemia, no? Porque se nos pierden un poco, porque podemos tener acceso entre empresarios, podremos tener acceso con el gobierno, pero el padre de familia se nos pierde un poco porque el control ahí estaba entre las escuelas, entre ustedes. Platícanos un poquito cómo vas ahí con este tema, porque es un tema, pues sí, ellos son parte estructural de esto y creo que en gran medida pueden marcar o ayudarles a marcar un rumbo también. Definitivamente los padres de familia pues, están en el otro ámbito bien relacionado con la educación, porque para nosotros la educación, la primera escuela de virtudes está en el hogar. Realmente ahí aprende uno de los valores, de los principios, de las virtudes, que se viene complementando con el otro ámbito correlacionado con la escuela. Si en las dos partes están coordinadas, si compartimos las mismas visiones, entonces sí podemos tener un impacto social, ¿no? ¿Cómo están los padres de familia hoy? Pues están igual de, vamos a llamarle,
descobijados, vamos a llamarle, sí, o desatendidos en cuanto a lo que es el sistema educativo estatal, como una institución pública que nos ayuda a preparar mejor a nuestros niños y jóvenes. Entonces, necesitamos definitivamente esta sinergia, si se da, y esperemos que así se dé, y que sea la gobernadora Marina del Pilar que dé el banderazo, pero no solo en cuanto al discurso, sino los hechos, en los resultados, de poner estos pilares, va a ir generando una clase de impacto en nuestras escuelas donde van nuestros niños o nuestros maestros, y va a contagiar precisamente a los padres de familia que también tienen espacio en las escuelas de sus hijos. Entonces, sí, esta sinergia sí está para tener un sistema educativo estatal, pero dentro de ese mismo sistema educativo estatal están los padres de familia en nuestros centros escolares, donde están sus consejos, donde está la participación social de los padres de familia, ¿no? Bien, Mauricio. Yo la verdad es que yo creo que la educación es demasiado importante, pero demasiado importante en el nivel de impacto, en la formación de seres humanos, en los temas económicos, en generar riqueza, en generar calidad de vida. O sea, digo, aquí incluso podremos meternos un tema hasta filosófico, ¿no? De lo que significa la importancia de la educación. Es tan importante como para dejarla en manos de, con todo respeto, por supuesto, a los políticos que nos escuchan, para dejarla en manos de los políticos, ¿no? O sea, yo pienso que este es un tema donde la sociedad, nosotros tenemos que estar participando. Y por eso la verdad yo honro y felicito mucho pues la lucha y el esfuerzo de Alfredo, de su convocatoria, de estar participando, porque creo que es demasiado importante, y yo creo que es un llamado a que todos estemos alertas en eso. O sea, ¿cómo podemos realmente generar un legado en nuestra comunidad, en nuestro país? Pues es a través de la educación, asegurarnos que demos pasos en ese sentido, que nuestros hijos, que nuestros jóvenes, que nuestros nietos pues tengan una educación de calidad, ya ni siquiera calidad comparándola y comparándola en ser los mejores de México. No deberíamos de hacer eso. O sea, calidad a nivel global, porque ya es global el mundo, nos competimos a nivel global. Entonces realmente yo lo que quiero hacer es aprovechar este espacio para felicitar pues el esfuerzo de Alfredo, de todo lo que están haciendo la COPACE, y más bien creo que con todo y ese esfuerzo nos hemos quedado cortos en la sociedad. O sea, deberíamos de estar participando de manera súper activa. Así es. Sí, definitivamente, pues es la madre de todos los temas. Por más que avancemos en seguridad o en combate a la pobreza, etcétera, si no le invertimos tiempo, talento y hasta cierto punto pues recursos públicos para llevar a cabo esta gran transformación en nuestra calidad, todo se va a quedar muy corto, se va a quedar en la mediocridad educativa. Y yo creo, estamos convencidos, y no nomás es un esfuerzo en lo personal, yo me siento muy honrado, muy privilegiado de contar con un consejo directivo de gente muy valiosa en el sector educativo, de un consejo consultivo de empresarios muy responsables y comprometidos en el tema. Hoy vamos a tener una reunión con el bloque empresarial aquí de Mexicali, y pues dar el mensaje de que sí se puede. ¿Y dónde está la ruta? Aquí está el plan, aquí está escrito, aquí está el cronograma. Hay que trabajar juntos y hay que trabajar con nuestros gobernantes, con paciencia, con perseverancia, con propuestas, con exigencia, de que ya no traten esto como algo nomás virtual, así de pasadita, de coyuntural. Tener esta visión de largo plazo ya está bien definida, y comenzar a crear esta sinergia en el sector empresarial, académico, universitario. Los medios de comunicación nos ayudan muchísimo, como la tuya, Enrique, y muchos otros. Tenemos que entrar a poner el tema de la educación como la prioridad número 1. Sin ella no vamos a poder avanzar. Muy bien. Jorge, nos quedan 5 minutos. Vamos a aprovechar aquí, Alfredo, ¿no?, para que terminemos el programa. Sí, mi comentario sería
siguiendo la idea de Mauricio que decía hace rato, ¿no? En mercadotecnia tenemos una frasecita que siempre decimos que la mercadotecnia dentro de las empresas es tan importante como para delegársela al departamento de mercadotecnia. Entonces, siguiendo esa idea, creo que la educación es tan importante como para delegársela nada más a los maestros. Es un tema, como dices ahorita, se me hizo interesante el concepto de lealtad, de una alianza en todos los sentidos y de todas las ¿cómo se dice? De todos los puntos, porque pues, los problemas son muy amplios. Y creo que algo que comentaste al principio también, Alfredo, era el tema de la medición, ¿no? En lo que no se puede medir, pues está cañón. Entonces, ¿sobre qué parámetros lo mediríamos? ¿Sobre cantidad de personas que egresan con una buena calificación? ¿Sobre qué fórmula es la medición? ¿O dónde podemos estar empezando a ver los sensores de que vamos avanzando? Bueno, el sensor principal es la calidad de la educación en 3 dimensiones. Lo que es la calidad, lo que es la equidad y lo que es la cobertura. Okay. El rendimiento se mide precisamente en la combinación de la cobertura y la calidad. Entonces, mientras vayamos avanzando, por ejemplo, te voy a dar un dato. Hoy en día, Baja California, en la educación básica, aproximadamente un promedio, vamos a llamarle, el 30% de nuestros niños y nuestros jóvenes que están en primaria y secundaria tienen una calificación aceptable, buena. 70% no. Si podemos avanzar, y los expertos nos dicen que en 10 años hacemos todo lo que hemos platicado, la sinergia, los 4 pilares, y le metemos ganas a la reforma, a los diferentes programas, podemos llegar a 60 o 70% en 10 años. Imagínate, esa es la primera meta. Si llegamos a ese nivel de 60, 70%, ya podemos considerar que tenemos un sistema educativo bueno hacia excelente. Okay. Entonces, esa es la medición, pero necesitamos a alguien que nos diga si realmente estamos avanzando, y no solo una evaluación final de los egresados, sino también que nos dé una evaluación de todos los factores que inciden en la calidad de la educación. Y ya los mencioné: la jornada escolar, la tecnología, la formación de los docentes. Entonces, cada una de esas áreas influye en nuestra calidad, en ese proceso formativo. Y si nos están brindando esa información, que en la infraestructura vamos bien, pero en la formación nos hace falta hacer esto, necesitamos un elemento, un consejo técnico independiente al sistema para que nos indiquen por dónde ir, porque si no evaluamos, pues no avanzamos. No, vamos a estar dando palos de ciego, como dice uno, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante ese pilar, ese eje estratégico, ¿no? Muy bien, nos queda pues menos de un minuto, entonces prácticamente vamos a cerrar el programa, Alfredo. Primero, pues mi reflexión final sería, nos falta en Baja California, pero sí tenemos con qué. A mí me gustaría que nos dijeras algún día que ya hiciste algún contrato con el gobierno del estado, con el gobierno federal, y ya tenemos pues esos 27,000 millones que nos van a servir, porque luego se empantana mucho ese dinero, Alfredo, y lo vemos en que pues se debe a maestros, se debe a jubilaciones, se deben muchas cosas, se deben interinatos, se debe gente que pues entran muchas dificultades ya a nivel sindical. Quiero reconocerte que desde que te conozco estás en un tema muy difícil, pero tu perseverancia, tu forma de ver la educación, pues tenemos mucho que aprenderte. Tiene mucho que aprenderte el gobierno, tiene mucho que aprenderte la sociedad y los empresarios también. Alfredo, pues mucho éxito y un 2022 de educación para Baja California de lo mejor. Mauricio. Pues yo lo único que diría es cómo no sé cómo las personas, digamos, mundanas de la masa morfea babeante que circulamos por las calles de Baja California nos unimos, te ayudamos, nos involucramos, ¿no? Tal vez esa sería una última pregunta.
No, ya no hay pregunta. Jorge, despídete, por favor, ya nos vamos. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Gracias por el apoyo y nomás quiero dejarles el mensaje de que sí es posible si logramos construir esa sinergia. Sí es posible. Muy bien. Gracias Perfecto. a ustedes. Gracias. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.